El Señor nos da la oportunidad de reunirnos y adorarle. Amén. Que el Señor bendiga también a las personas que se van a conectar o están conectados a esta transmisión. Sabemos que no es lo mismo, pero hay personas que no pueden venir por diferentes motivos, pero conectarse ya es un buen paso porque no se pierden la palabra del Señor y este tiempo de adoración. Quiero, hermanos, que vayamos a la palabra del Señor en Juan capítulo 15, versículo 8, y vamos a leer también el versículo 16. Juan capítulo 15, en el versículo 8, y luego leemos el versículo 16. ¿Lo tenemos? Vamos a leer la palabra del Señor y dice de esta manera: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Vamos al versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Hermanos, tome su lugar. Ya estuvimos en un tiempo de adoración y ahora corresponde este tiempo donde vamos a meditar en la palabra del Señor. He titulado esta enseñanza de esta mañana: la iglesia como un agente de cambio. ¿Cuántos creemos que la iglesia es un agente de cambio? Amén. Esta fue instituida por Dios. La cabeza de la iglesia, la palabra del Señor dice que es Cristo. Y nosotros somos el cuerpo de esta iglesia. Y el Espíritu Santo es el que dirige, es el que guía esta iglesia hacia la meta final, que es estar con nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Esta es la iglesia. ¿Cuál es la voluntad que Dios tiene para la iglesia? Primero es que Dios nos llama, según el versículo que acabamos de leer, el versículo 8, Dios nos llama a glorificarlo. La Biblia dice que en ese versículo que acabamos de leer, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto. Así que llevar fruto tiene que ver con glorificar a Dios. Pero ¿qué cosa es glorificar a Dios? Cuando hablamos de glorificar a Dios, estamos hablando que las únicas personas que pueden glorificar a Dios son las que viven por el Espíritu. Es imposible poder glorificar a Dios si no estamos llenos de la palabra de Dios, si no estamos saturados de la palabra de Dios. Es el mismo Espíritu Santo que a nosotros nos da la sabiduría necesaria o nos da la sed para poder aprender y saturarnos de la palabra de Dios y de esta manera glorificar a Dios. Por lo menos hay unas 3 áreas que nosotros podemos glorificar a Dios. Número 1, podemos glorificar a Dios a través de nuestras creencias. También podemos glorificar a Dios a través de nuestras decisiones, que allí entonces se cumple este versículo que es llevar mucho fruto. Llevar fruto tiene que ver con obras. Y cuando nosotros llevamos fruto o damos frutos, entonces estamos haciendo obras. Y eso tiene que ver entonces con glorificar a Dios. Pero también podemos glorificar a Dios en nuestra respuesta a las pruebas. ¿Cómo nosotros enfrentamos las pruebas? ¿Cómo nosotros podemos enfrentar la circunstancia que atravesamos? Si la atravesamos de una manera bien o de la mejor manera, eso quiere decir que glorificamos a Dios con esa actitud o con esa acción que nosotros hacemos. Ese versículo es muy importante porque el versículo 16 dice que Dios nos eligió primeramente. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nos eligió primeramente para salvarnos. Amén.
pero después de salvarnos, si usted lee el versículo tal y como está, dice que no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Cuando Dios nos elige a nosotros, lo primero que pasa con nosotros es la salvación. Dios nos elige para salvarnos. Pero una vez salvos, entonces nos corresponde a todos nosotros poder llevar frutos. Y no es un fruto por ocasión, no es un fruto o hacer obras por un tiempo. Dice que este fruto debe permanecer. Amén. Eso es lo que dice el versículo que acabamos de leer. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Primero, Dios nos llama a glorificarlo. Lo hemos visto claramente en la palabra de Dios. Segundo, es que la voluntad de Dios es que Él nos eligió para que nosotros llevemos frutos. ¿Cuántos dicen amén? Eso dice la palabra del Señor. Ahora, la voluntad de Dios entonces es que la iglesia cumpla su misión aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Él nos ha comisionado la tarea de poder ser un agente de cambio. Eso quiere decir entonces que para yo ser un agente de cambio, lo primero es llevar fruto. Si nosotros no accionamos, si nosotros no hacemos obras, es imposible poder hacer un cambio en la sociedad, en la iglesia y en cualquier lugar donde un cristiano esté. Es imposible. Solo a través de los frutos es que podemos ser agentes de cambio. ¿Estamos claros entonces cuál es la voluntad de Dios para la iglesia? Primero, la voluntad de Dios es que lo glorifiquemos en todas nuestras acciones, en toda nuestra manera de vivir. Lo segundo es que nosotros seamos o que llevemos frutos como el versículo que acabamos de leer lo afirma. Y por último, si llevamos fruto, por ende vamos a cumplir la misión que el Señor nos ha dado a nosotros. Esa es la voluntad de Dios para la iglesia. Antes de poder yo entrar en este tema que estoy hablando con la iglesia como un agente de cambio, yo necesito que usted reflexione en dos cosas importantes. Es la visión de la iglesia y la misión de la iglesia. Sin esas dos cosas nosotros no podemos avanzar. Es más, ninguna institución, ninguna organización formal podrá avanzar si no tiene una visión clara de qué es lo que hace y una misión clara de lo que quiere alcanzar. ¿Estamos aquí? Ninguna institución. Como la iglesia es una institución, tenemos que tener presentes dos cosas. ¿Cuál es mi visión? ¿Y cuál es mi misión? Si usted no sabe cuál es la visión de la iglesia Monte de los Olivos, y si usted no sabe cuál es la misión de la iglesia Monte de los Olivos, usted solo se está congregando. Usted viene porque quiere salvarse, quiere tener comunión con Dios y hasta ahí. Pero no está claro de qué usted hace en la iglesia. Para que nosotros estemos claros qué hacemos aquí. Dígale al que está a la par, ¿qué haces aquí? Pregúntele, ¿qué haces aquí? Porque si no estamos claros cuál es la visión de la iglesia Monte de los Olivos y cuál es la misión de la iglesia Monte de los Olivos, si no sabemos eso, entonces estamos por estar. Tenemos otros propósitos, menos lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces, si usted no se la sabía, hoy lo va a aprender, y si usted tiene donde copiarlo, lo va a copiar, porque esta es la visión de la iglesia Monte de los Olivos. ¿Cuál es la visión? La visión de la iglesia Monte de los Olivos es ser la iglesia de mayor crecimiento y desarrollo integral en la ciudad del Apacentro y sus alrededores. Les repito, la visión que tiene esta iglesia, la iglesia Monte de los Olivos, es ser la iglesia de mayor crecimiento y desarrollo integral en la ciudad del Apacentro y sus alrededores. Esa es la visión. Pero toda visión necesita una misión, porque yo puedo tener una visión,
pero si no tengo una misión, no puedo alcanzar la visión. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es entonces nuestra misión? Nuestra misión como iglesia Monte de los Olivos es cumplir con la gran comisión de discipular al Apacentro y sus alrededores, transformando vidas en el poder del Espíritu Santo. Les repito, nuestra misión es cumplir con la gran comisión de discipular al Apacentro y a sus alrededores, transformando vidas en el poder del Espíritu Santo. Si nosotros hacemos realidad la visión y hacemos una realidad la misión de la iglesia, entonces vamos a poder ser agentes de cambios en esta ciudad. De lo contrario, no vamos a hacer nada. Le voy a repetir esto. Si nosotros hacemos realidad la misión de esta iglesia, la visión, y si hacemos realidad la misión de esta iglesia, nosotros vamos a poder ser agentes de cambio en esta ciudad del Apacentro. De lo contrario, no vamos a hacer nada. Todos los miembros que vienen a esta iglesia tienen que estar claros cuál es nuestra visión y nuestra misión. Cuando yo tengo claro eso, entonces yo no me enfoco en cosas que en vez de ayudarnos a cumplir nuestra misión, nos van a desenfocar. Es un problema porque cuando la gente no está claro de lo que ellos quieren alcanzar, nunca logran nada. Y esto se aplica en términos generales. Usted como individuo personal tiene que tener una visión clara de lo que usted quiere ser. Y tiene que tener una misión clara de lo que usted quiere lograr de aquí a los próximos años. Si usted no tiene claro eso, usted está viviendo por vivir. Entonces, si yo tengo esto, entiendo cuál es la voluntad de Dios para la iglesia, entiendo cuál es la visión y la misión de la iglesia, entonces yo voy a hablar ahora acerca de una iglesia como agente de cambio. Yo no puedo ir a decirte que vamos a cambiar a esta ciudad si usted no está claro de lo que usted tiene que hacer. El grave problema de muchos es ese. Comienzan a enseñar de tiempos de cambios, de prosperidad, de que Dios te va a dar grandes cosas, de que Dios te va a dar esto, pero si ni la misma gente está clara de lo que quiere. Yo tengo que partir, mi punto de partida es cuál es la voluntad de Dios para mí, cuál es mi visión y mi misión, entonces ahora voy a actuar en lo que o a lo que fui llamado a hacer. De lo contrario no puedo hacer nada. Sirve, repito, que yo le diga a usted, iglesia Monte de los Olivos, vamos a hacer una iglesia que transforme vida, vamos a ser agentes de cambio en esta ciudad. Si no estamos claros de lo que ya mencioné, no podemos hacer nada. Entonces, una iglesia como un agente de cambio. ¿Qué es un agente, pastor? ¿Qué es un agente? Según la Real Academia Española, dice que un agente es aquella persona que tiene la virtud de obrar. Eso es un agente. Tiene la virtud de obrar. El término que tiene su origen en el vocablo latino es agens, que puede utilizarse para nombrar a personas que actúan con el poder de otra. Un agente es una persona que actúa con el poder de otro. La iglesia no es nuestra. La iglesia no es del pastor. La iglesia es de Jesús, porque Él murió por la iglesia. Porque Él murió por todos los pecadores. Amén. Entonces la iglesia es de Él. Nosotros lo que hacemos es actuar en su representación. Por eso yo decía, la iglesia del Señor Jesucristo es una representación del poder, del reino de Dios. Eso es lo que somos en el Apacentro. Somos la representación del reino de Dios en la tierra. Eso es lo que somos. Amén. Entonces, como agentes, eso es lo que vamos a hacer. Un agente de cambio. En la iglesia, entonces en la iglesia, aplicándolo en la iglesia, el término agente, en la iglesia es un agente, es un representante legal de los asuntos de Dios en la tierra.
Si nosotros queremos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, tiene que ser a través de un agente. Y ese agente es la iglesia. Si alguien quiere llegar al cielo, tiene que creer en Jesús como su Señor. Pero para creer, tiene que pasar por el agente. Si alguien quiere cambiar vidas y transformar vidas, va a ser a través de un agente. Porque no tenemos el poder por sí solo para cambiar al mundo. Yo no puedo cambiar al mundo. Yo no puedo cambiar a la Paz Centro por sí solo. Yo lo que hago es representar el reino de Dios en la tierra, pero no es mío. Yo lo represento. Eso es lo que hace un agente. ¿Estamos acá? Ok. Entonces, mis hermanos, la iglesia como agente de cambio se enfoca, por lo menos nosotros nos enfocamos en 5 áreas. En 5 áreas. La iglesia como agente de cambio se enfoca en, primero, en la comunión con Dios y los demás. Como agentes del reino de Dios, como agentes de la obra de Dios, primero nos enfocamos en la comunión con Dios y con los demás. ¿Y por qué partimos por ahí? Porque nosotros no podemos ser agentes de cambio de una sociedad si nosotros no tenemos comunión con Dios, si no tenemos comunión con los demás. Yo no te puedo ir a hablar de Dios sin conocer a Dios. Yo no te puedo hablar de amor hacia el prójimo, hacia el pobre, si yo no he amado al prójimo. Todo inicia con la comunión. Entonces, una iglesia, un agente de cambio, es el que está enfocado primeramente en comunión. Yo dependo de Dios, me comunico con Dios, y después de tener esta relación profunda con Dios, entonces hago lo que sigue, pero no puedo ir a otro lado antes de poder tener comunión con Dios. Lo segundo que hace un agente de cambio, la iglesia como agente de cambio, es discipular. Es discipular. Esto incluye la formación de obreros, incluye el evangelismo y incluye la plantación de nuevas iglesias. ¿Por qué estamos hablando que la iglesia es un agente de cambio? Porque la mayoría de los que estamos acá, o por no decir todos, hemos venido a través de un evangelismo, hemos venido a través de alguien que nos compartió del amor de Dios, y por eso nos acercamos a Dios, aceptamos al Señor como nuestro Salvador y ahora estamos aquí sirviéndole. Eso es producto de un evangelismo. Usted no vino por venir. Usted no nace siendo cristiano. Todos nacen en pecados. Todos nacen destituidos de la gloria de Dios y cuando ya tienen uso de razón, necesitan arrepentirse de sus pecados. Entonces, cuando hablamos que la iglesia es un agente de cambio, estamos diciendo la iglesia primeramente transforma vidas en el nombre de Jesús. Además de eso, forma a obreros. Yo no nací siendo pastor. A mí me formaron para yo ser pastor. Ningún líder y ninguna persona que desempeñe un cargo eclesiástico nació. Él fue formado a través de la iglesia para poder ejercer lo que él ejerce. Entonces, cuando la iglesia sirve como agente de cambio, lo que hace es forma obreros y además de formarlos, hace evangelismo y planta nuevas iglesias. Asambleas de Dios nació hace más de 100 años con una iglesia en la ciudad de Matagalpa. Una iglesia. Y hoy, 100 años después, somos más de 2000 iglesias. ¿Por qué? Porque todos entienden que somos un agente de cambio. Y como agentes de cambios, entonces llegamos a una sociedad, formamos y cambiamos las ideas, las enseñanzas, aquellas cosas que estaban torcidas como iglesia que somos. Eso es lo que venimos a hacer, a cambiar, a transformar. Amén. Además de eso, la iglesia también está enfocada en el servicio. Si yo digo que soy un agente de cambio, tengo que estar en el servicio. ¿Por qué? Porque la iglesia fue llamada para servir primeramente a Dios y después a la comunidad. Tenemos que servir a Dios.
sobre todas las cosas, pero luego tenemos que servir a la comunidad. Y cuando hablo de servicio se refiere a todo aquello que usted tenga la oportunidad de servir, hay que hacerlo, porque por eso somos un agente de cambio. ¿Usted sabe cuánta gente ha venido al camino del Señor, al servicio del Señor, porque nosotros hicimos un servicio? Porque nosotros le servimos y eso le impactó tanto que dice, yo necesito lo que Él tiene porque ese servicio que me da y sin esperar nada a cambio, eso tiene que venir de algunos buenos principios. Y la gente comienza a indagar hasta poder llegar a la raíz, por qué esa persona sirve de esa manera. El servicio es tan importante y si queremos ser agentes de cambios, tenemos que ser serviciales. Pero también una iglesia como agente de cambio está enfocada en la familia. ¿Por qué? Porque la iglesia cultiva a las personas para que ellos puedan tener matrimonios sanos y que puedan tener familias estables y saludables. Mire, nosotros no actuamos como los demás, ¿verdad? Y si alguien actúa como los demás, no pertenece aquí, es de los de allá. Está con nosotros, pero no son de nosotros. Pero cuando somos iglesia, la iglesia está enfocada en cultivar a las personas para que las personas puedan tener matrimonios sanos y familias estables. Los mejores matrimonios tienen que ser de la iglesia. Las mejores familias tienen que ser de la iglesia. Si pasa lo contrario, ahí hay otros problemas. Pero lo principal, el que tiene que dar el ejemplo en la tierra es la iglesia, nadie más. Aquí nadie me puede venir a enseñar a mí de familia saludable, porque es la iglesia que tiene que enseñar de familia saludable. Estamos aquí porque la iglesia enseña que nuestra unión principal es Dios. Y enseñamos que pertenecemos a Dios y dependemos de Dios y que cualquier acción que hagamos debe ser regida bajo los principios de Dios. Entonces nadie más me puede enseñar a mí de familias saludables. Me podés aconsejar psicológicamente, me podés enseñar otras ciencias, pero de cómo vivir una familia saludable o de cómo tener un matrimonio saludable es en la iglesia que tiene que enseñarse, no en otro lado. Y aquí el Señor le va a hablar a algunos. ¿Cómo es posible que cuando tengas problemas matrimoniales lo primero que haces es buscar un psicólogo? No estoy en contra de los psicólogos, los admiro, me gusta esa ciencia. Pero no es posible. El primer lugar donde tenemos que ir cuando tenemos un problema familiar, un problema matrimonial, es a tu guía espiritual, es la iglesia. Porque es allí donde te van a alimentar de la palabra de Dios. Estamos aquí, hermanos. Es aquí el lugar donde enseñamos y cultivamos a las personas para que tengan estas vidas saludables como el matrimonio y la familia. Y por eso es, hermanos, que la iglesia sigue haciendo este trabajo en diferentes partes y nos seguimos extendiendo. Y cuando alguien entra a la iglesia, tiene que saber que aquí lo que hacemos es cambiar a la gente por medio de la palabra del Señor. ¿Han escuchado ustedes testimonio de hombres que han sido ásperos con sus mujeres? Hombres que han maltratado a sus mujeres porque vivían en su mundo, porque estaban en sus prácticas, pero cuando vienen a la iglesia les decimos, es prohibido el maltrato. Es prohibido que puedas pegarle a una mujer. Es prohibido que puedas ser muy grotesco o grosero con ella. Porque la Biblia nos enseña que amemos a nuestras esposas, porque la mujer tiene que hacer lo mismo con su esposo. Eso está en la Biblia, eso es la iglesia que lo enseña. Usted sabe que la mayoría de las leyes que existieron por muchos años fueron sacadas de la Biblia. Por años. Claro, ahora han ido quitando muchas leyes de la Biblia y anexando leyes de este mundo. Pero vaya a cualquier lugar usted, por lo menos los que más conocemos, siempre que casan están mencionando a Dios, aunque no sean cristianos.
La promesa de un matrimonio puede ser el más pecador que se está casando y está prometiendo ante Dios. La mayoría de las leyes fueron sacadas, la mayoría de los principios de la Biblia, porque este es el libro más antiguo. Es la palabra de Dios. Son los principios morales más importantes que la humanidad ha leído. Entonces, por esa razón, la iglesia es un agente de cambio en la familia. Lo que hace es cambiar a las familias. Pero también hay algo más importante. Y mire, y póngame atención, porque después de todo esto que estoy diciendo, usted va a entender una gran realidad que muchos pasan por alto. Después de que diga esto, usted va a entender una realidad que muchos pasan por alto. ¿Qué más enseña la iglesia como agente de cambio? ¿En qué más se enfoca? Se enfoca en la mayordomía. La mayordomía, la administración, cómo administramos el dinero. En la iglesia, por medio del Señor, por medio de su palabra, enseñamos a las personas a hacer un buen uso de sus finanzas. El mejor libro para enseñar de finanzas es la Biblia. Entonces, cuando nosotros vamos y miramos cómo debemos administrar nuestro dinero, sabemos que como Dios es el proveedor de todo y nosotros solo somos administradores, entonces sabemos que hay una parte que le pertenece a Dios. Sabemos que tenemos que dar una parte a Dios, y me refiero a todas las cosas que nosotros practicamos que están en la Biblia, como donaciones, como las ofrendas, como los diezmos, como las primicias, todo aquello que nosotros damos al Señor. Eso está en la Biblia. Y nosotros aprendemos a través de la Biblia cómo tenemos que usar el dinero. Antes, cuando no conocíamos al Señor, le dábamos un uso al dinero muy, pero muy torcido. ¿Qué hacían muchas personas? ¿O qué hacíamos muchos de nosotros? Gastábamos el dinero en cosas innecesarias. El dinero en vicios, en drogas, en mujeres. Mire, la gente en el mundo paga dinero por acostarse con una mujer, que es una mujer prostituta. Y no importa cuánto cobra una prostituta. El hombre le paga dinero. Cuando venimos al Señor nos enseñan hasta cómo usar el dinero. El dinero tiene que aprenderse a usar de la manera más correcta. Iniciamos con apartar una parte para el Señor y el resto lo comenzamos a usar de la manera correcta como el Señor nos ha enseñado. Entonces, esto era lo que yo le iba a decir. Esto lo pasan por alto todas las personas que desconocen cuál o qué es lo que hace la iglesia. Miren, mucha gente dice, no vayas a la iglesia porque en la iglesia lo primero que dicen es, ¿verdad?, te van a robar el dinero. Lo primero. Otros dicen, mira, no vayas a la iglesia porque ahí hay muchos hipócritas, muchos mentirosos. El pastor allí es insoportable, no vayas a la iglesia. Otros dicen, yo no quiero saber de iglesia porque la iglesia te esclaviza. La iglesia te prohíbe tantas cosas. Desde luego muchos piensan así. Si usted va a todas las iglesias, usted va a ver el gran vacío en todas las iglesias. Poca gente comparado a todos los habitantes de esta ciudad. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque mucha gente crea en su cabeza, en su mente, cosas erróneas de la iglesia. Y entonces comienzan a pensar todas esas cosas y pasan por alto la función o el gran aporte que la iglesia hace en esta tierra. Yo le he mencionado 5 cosas esenciales que son en las que nosotros nos enfocamos. Primero dije comunión. Enseñamos a los hombres, a las mujeres y a los niños a comunicarse con Dios. ¿Dónde nace eso? En la iglesia. Es en la iglesia donde comenzamos a enseñarle a la gente, mire, usted necesita conocer más a Dios y entre más lo conoce su vida va a ser mejor, va a ser cambiada, va a ser transformada. Es aquí en la iglesia donde les discipulamos, donde le formamos para que puedan hacer trabajos en la obra de Dios. Es aquí en la iglesia donde le enseñamos a servir con liberalidad. Es aquí en la iglesia donde enseñamos principios y valores para poder tener una familia exitosa,
para poder tener matrimonios exitosos. Es aquí donde nosotros enseñamos cómo administrar el dinero de la mejor manera. Entonces, si somos un agente de cambio, nosotros damos evidencia de todo lo que yo estoy mencionando. ¿Cómo alguien se atreve a decir que la iglesia no hace nada? ¿Cómo alguien se atreve a decirte no vayas a la iglesia porque te van a robar el dinero? ¿Cómo alguien se atreve? Porque no conoce lo que la iglesia hace. No conoce el gran aporte que la iglesia da a la sociedad. Hermanos, no tiene precio. Pero para hacerlo reflexionar, imagínese usted un mundo sin iglesia. Imagíneselo. Imagínese usted un mundo sin conocer la Biblia. Vamos, quiero que se lo imagine. Imagínese un mundo que la gente desconozca a Dios. Imagíneselo. ¿Por qué aprendemos que robar es pecado? Porque está en la Biblia. Porque la iglesia lo enseña. ¿Por qué aprendemos que hay que ser fiel? Porque la iglesia lo enseña. Porque está en la Biblia. Entonces, si la Biblia no estuviera, si la iglesia no fuera un agente de cambio en la sociedad, este mundo fuera un caos tremendo. Sin principios y sin valores. Sin temor. Sin algún temor alguno sobre las cosas que hacen. Por eso estoy diciendo, la iglesia como agente de cambio lo que hace es tan valioso que no tiene precio. Pero le voy a dar otra reflexión. ¿Cómo alguien se puede atrever a decir que los pastores no hacen buena obra en la iglesia? Que los pastores deberían estar haciendo otra cosa y no predicando y no siendo pastores. ¿Cómo alguien se atreve a decirlo? Todos los que estamos acá le debemos nuestra salvación primeramente a Dios, pero a alguien que nos predicó, a alguien que nos doctrinó, a alguien que nos bautizó. Si no podemos conocer a Dios, el Señor usa el agente, que en este caso es la iglesia, pero usa a una persona para que esa persona pueda llevarte al camino del Señor. ¿Estamos aquí? Se ha dicho y lo afirmamos que el trabajo más importante que puede existir en la tierra es el ministerio. El más duro, el más complicado, pero es el trabajo más valioso, porque se trata de cambiar vidas. No se trata de otros, de mejorar otros aspectos, principalmente salvar tu alma. Y después de salvar tu alma, vienen otras cosas más anexándose a tu vida. Cuando alguien piensa así, cuando no sabe, cuando desconoce, cuando no sabe lo que ha pasado en tu vida, él puede pensar cualquier cosa. Entonces, mis hermanos, yo quiero cerrar esta enseñanza diciendo y afirmando que la iglesia es un agente de cambio en la sociedad. Entonces reflexione usted en esta hora. ¿Qué estamos haciendo nosotros para ser un agente de cambio en la ciudad? Recuerde que la gente de afuera no tiene que darle ejemplo a usted. Es usted el que tiene que darle ejemplo a ellos. No es posible, pero pasa, que la gente de afuera muchas veces le está dando lecciones y enseñanza a los hermanos de la iglesia. Qué vergüenza, ¿verdad? Diga conmigo, qué vergüenza. Que alguien se acerque a vos y te diga: mi hermano, es malo mentir. Usted me mintió. Eso es malo mentir. Eso es una vergüenza. Porque quien tenemos que dar el ejemplo somos nosotros. Y si realmente somos nosotros, ganémonos esa posición con nuestra actitud. ¿Estamos aquí? Que el Señor les bendiga
Gracias por su atención. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo que hemos estado en la presencia de Dios.